¿Cómo está, querido amigo? Un gusto saludarte. Quiero agradecer a la iglesia por esta invitación que hace algunas semanas me han hecho para compartir esta reflexión en este culto de oración. Quiero felicitarte a vos, que en esta hora te tomaste un tiempo para juntos, a través de esta plataforma, poder disfrutar de este culto, unirnos en oración y poder compartir la palabra de Dios unidos. Me gustaría poder hacer nuevamente otra oración para que podamos abrir la palabra. Y te quiero invitar. Sé que estás allí en tu casa, estarás en el comedor, en el living, en tu cuarto, ahí con el celular, la computadora. Y quiero invitarte a que en este momento podamos concentrarnos en el estudio de la palabra. Sé que es difícil porque en casa hay mucho ruido, muchas veces las cosas nos distraen, pero que en estos 20 minutos podamos concentrarnos para juntos reflexionar en la palabra de Dios. Anda a buscar la Biblia y vamos a compartir. Quiero compartirte 4 puntos breves de la palabra de Dios y que podamos irnos con un pensamiento espiritual y motivador que viene del cielo. Vamos a orar. Te invito a que oremos. Padre eterno, querido Dios, gracias Señor por tu amor y por este momento en que nos podemos unir como iglesia para orar, para buscar tu rostro, pero también para escuchar tu voz. En esta hora suplicamos que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón y podamos escuchar tu palabra y no palabra de hombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tenés tu Biblia? Vamos juntos a segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, se encuentra una historia muy pero muy particular, ¿sí? En realidad es muy conocido. Hoy vamos a hablar acerca del reinado de Ezequías, ¿sí? Un rey súper conocido. Pero lo particular del segundo libro de Reyes es que allí se encuentra un resumen chiquitito antes de contar toda la historia de la vida del rey Ezequías. Yo no sé si alguna vez pensaste qué opina la gente de vos, qué piensa de vos, pero mejor aún, ¿sí? Si vos te morirías hoy, ¿qué diría la gente de vos después de un tiempo? Porque siempre cuando alguien se muere, la primera semana y en el sepelio era muy bueno, pero pasado el tiempo se empieza a decir la verdad. ¿Qué dirían de vos? ¿Fue bueno, fue malo, fue espiritual, era mezquino, tenía buen carácter, tenía mal carácter? En los primeros 8 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 18, se hace un resumen chiquitito de la vida de Ezequías. Y es muy, pero muy interesante lo que dice. Yo quiero destacar 4 puntos solamente, de manera breve. Dice segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de cobre. Y aquí me quiero detener antes de pasar a los otros puntos. Dice el texto bíblico que empieza a reinar Ezequías siendo muy jovencito, teniendo solamente 25 años, ¿sí? Y con un desafío gigante, el desafío de dirigir una nación, ¿sí? Él iba a ser rey de Judá, comenzó a ser rey de Judá, ¿sí? Recuerden que el reino estaba dividido, mayormente los reyes malos estaban del lado de las 10 tribus de Israel, y en Judá mayormente tenían reyes conforme al corazón de Dios. Pero no era el caso del padre de Ezequías. El padre de Ezequías, como leímos en el texto bíblico, el primer versículo, dice que fue Acaz.
Y vos y yo sabemos, sí que hemos estudiado la Biblia, y si no te cuento de manera breve, Acaz fue uno de los peores reyes que Judá tuvo, ¿sí? En el sentido de la apostasía y los pecados que él ha cometido. No tenemos tiempo para leer ahora, pero dentro del top 3 de los peores reyes de Judá y de los más pecadores y los más prevaricadores está Acaz. Dice allí, segundo de Reyes 16, si después querés leer allí en tu casa, que Acaz le prendió velas e incienso y adoró a todos los ídolos que podía adorar y entregó a sus hijos, a algunos de sus hijos, al fuego como una ofrenda viva, ¿sí? a los dioses de esa época, ¿sí? Mayormente el dios que pedía sacrificio humano era Moloch, que era el dios más sanguinario y más oscuro del antiguo cercano oriente. Hasta ahí llegó Acaz. Dice ahí segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, que Jehová humilló a Judá por causa de la prevaricación y el pecado de Acaz. Una vida terrible. Este era el padre de Ezequías. Y vos y yo sabemos, ¿sí? Y seguramente a alguno de los que me escuchas le gusta la psicología y sabe de esto, que nuestros padres nos marcan a fuego. Nos marcan tanto a fuego que muchas veces, y la mayoría de las veces, las personas repiten los patrones, los defectos de carácter y los errores de nuestros padres. Y está ese refrán que dice de tal palo, tal astilla. Ezequías, podemos decir que por sus padres estaba condenado a ser malo, a hacer las cosas mal. Y con 25 años, Ezequías podría haberse apacentado a sí mismo y ser rey para él y seguir a los ídolos y hacer lo que le placía, porque eso fue lo que le habían enseñado con el ejemplo. Pero Ezequías no hizo eso. El texto bíblico dice que Ezequías con 25 años hizo una reforma y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quebró las imágenes de acera, dice que quebró allí esa serpiente de bronce que era un recuerdo y un memorial de Israel caminando por el desierto. La quebró porque el pueblo estaba entregado a la idolatría. Hizo una reforma, se entregó por completo a Dios. Y fue un hombre de éxito y de bendición, ahora vamos a ver. Pero el primer punto que quiero recordarte y que me enseña Ezequías es que mi pasado no me condena. Muchas personas viven escudándose y esclavos del pasado y de la crianza que han tenido. Y tal vez te estoy hablando a vos, que le echás la culpa a tus padres porque no te dieron la oportunidad, la mejor educación, porque te hicieron a un lado, porque prefirieron más a tu hermano que a vos, porque vos querías hacer algo y no pudiste y te frustraron, porque vos querías que tu padre te dé más amor y no te lo dio, porque creés muchas de esas cosas y sentís que por culpa de la crianza y el contexto donde has nacido, fracasás. Recordá Ezequías. Ezequías no se escudó en la mala crianza que le dieron, en el contexto de apostasía y en un hogar sin Dios, en donde seguramente no hubo amor, sino que él quebró con esto y buscó a Dios y hizo un cambio para él y para los que están cerca. Es verdad, Éxodo capítulo 20 y los mandamientos dicen que el pecado de los padres pasa hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice también el mandamiento que el Señor hace misericordia por millares de generaciones a los que le obedecen. Y con Dios y con Jesús, vos podés transformar y quebrar esos moldes y esos patrones que vienen en tu familia de años, de adicciones, de adulterio, de ser propensos al juego, de despilfarrar, de estafar, de falta de amor, de golpes. Con Dios podés transformar. Tu pasado no te define. Lo que te define
es Jesús, es Dios. Y vos podés buscar a Dios y ser transformados. Basta de excusarnos en el pasado. Ezequías no lo hizo y pudo tener una vida de victoria. Recuerdo una vez, y con esto voy a cerrar porque me entusiasmé mucho. Fui a visitar a una señora, 90 años, Georgina. La fui a ungir en realidad, porque estaba mal de salud, pero muy bien de la cabeza, muy bien. Y cuando la voy a ungir le pregunto cómo estaba ella, si tenía algún rencor, que era el momento de pedir perdón. Y entonces ella en ese momento dice: yo odio a mis padres y no los puedo perdonar. Y entonces le digo: Georgina, tenés 90 años. Sí, pero yo todavía me acuerdo lo que ellos me hicieron y no los puedo perdonar. Ellos no me dejaron estudiar. Mi mamá me pegaba y hacía diferencia. Y 90 años. Los últimos 80 años de su vida, Georgina se lo había pasado con odio y con rencor hacia sus padres y dolida por las oportunidades que sus padres no les dieron. Y yo sé que hay muchas personas que viven así también. Por eso en esta hora te invito a entregarle ese pasado al Señor y con el Señor poder romper esos esquemas y no repetir los pecados y los errores de tu familia, sino poder comenzar de nuevo como lo hizo Ezequías. Hizo una reforma, no se escudó en el pasado, sino miró al presente, porque con Dios podemos tener un presente y un futuro mejor. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Te imaginás que digan esto de vos el día que ya no estés? Ni antes ni después, en todo el linaje de esta familia o de esta iglesia, hubo alguien con tanta fe y tanta confianza en Dios como María, como Santiago, como Pedro. ¡Wow! Este es Ezequías. Ni antes ni después hubo otro rey como él. ¿En qué sentido no hubo otro rey como él? En la confianza y en la fe que Ezequías tenía con Dios. Y ustedes conocen los galardones y las victorias de fe que tuvo Ezequías. Lo sitiaron, ¿sí?, Sennacherib con todo el ejército, y él, en vez de doblegarse, se arrodilló, oró y le dijo: oh Jehová, Dios de Israel, esta es tu casa, este es tu pueblo, sálvanos. Y dice que un ángel de Jehová bajó y ese mismo día, en esa noche, mató a 185.000 asirios, y cuando se levantó Sennacherib eran cuerpos muertos y se fueron. El Señor salvó. Otro día fue el profeta Isaías y le dijo, cuando ya era viejo: ordena tu casa porque morirás. Pero Ezequías no quería morir, él quería seguir viviendo. Y entonces se arrodilló, oró, puso su confianza en Dios y le dijo: Señor, extiéndeme la vida, sáname. Y dice el texto bíblico que Dios le regaló más tiempo de vida y hizo que la aguja, que el sol vaya para atrás, mostrándole evidentemente que Dios había contestado su oración. Un hombre de confianza, un hombre que se apoyaba en Dios en medio de los problemas, un hombre que por eso pudo hacer la reforma que hizo y pudo festejar la Pascua después de muchos años. Pudo reformar su contexto porque puso su confianza en Dios. Vivimos en un mundo en donde se pone la confianza en todo menos en Dios. Tal vez te estoy hablando a vos en esta hora que pones tu confianza en los gobernantes, que te gusta la política. Quiero decirte algo: ningún gobernante, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de atrás, ni de arriba, ni de abajo, va a poder cambiar tu vida y tu historia. Esto cada vez va a estar peor. La Biblia lo dice. Pero con Dios podés ser victorioso. Confía en el Señor, no en los hombres. No confíes en los científicos. Confía en el Señor. No confíes en una vacuna. Confía en el Señor.
porque el Señor es el que va a dirigir todas esas cosas para tu bendición. Pero cuando ponemos nuestra confianza en las personas, nos chasqueamos, porque ellas siempre fallan, porque son pecadoras igual que vos. Poné tu confianza en Dios. Y de esa manera vas a poder hacer la diferencia. Confía en el Señor. Tercer punto. Primero, tu pasado no te define. Segundo, confía en el Señor. Tercero, versículo 6. Dice que Ezequías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y esta es otra evidencia de por qué Ezequías fue diferente a los demás. Dice que siguió a Jehová y no se apartó de él. Y me encanta esta frase, ¿sí? Porque nos habla de un Ezequías que confiaba, de un Ezequías que dependía de Dios en cada paso. Y en este momento quiero que nos detengamos 30 segundos y que vos puedas hacer introspección en tu vida y pensar, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Confías en Él? Pero no solamente eso, ¿dependés de Él? ¿Cuánto tiempo pasás en oración? ¿Haces tu culto? ¿Saben? Enfatizamos el concepto de buscar a Dios, de orar, de leer la Biblia, porque sabemos que la mayoría de las personas les cuesta y no lo hacen. ¿Y saben por qué cuesta y no se hace? ¿Y por qué la mayoría de los cristianos pasa tan poco tiempo con Dios? Porque todavía no aprendieron a depender de Él. Porque cuando yo dependo de Dios, me doy cuenta que no puedo empezar el día sin entregarme por completo a Él. Que no puedo abrir la puerta de mi casa y salir a enfrentar la vida sin haberme entregado por completo a Él. Porque yo solo no puedo, porque soy indefenso, porque el mundo me destruye, porque el pecado me asedia, porque Satanás y todos sus ángeles están conspirando para destruirme y que me pierda. Y cuando me doy cuenta que solo no puedo, empiezo a depender de Dios. Y hoy es un buen día para recordar que solo no puedo. Que yo no puedo. Que vos, aunque tengas un montón de capacidades, aunque tengas un montón de aptitudes, aunque tengas títulos universitarios y una buena profesión, una estabilidad económica, solo no podés. Los avatares de esta vida y los problemas de esta vida te van a destruir si los enfrentas solos. Satanás tiene miles de estratagemas para hacerte caer y para destruir hasta lo que más amás. Y cuando te das cuenta que solo no podés, ese es el momento en que empezás a depender de Dios y empezás a buscar a Dios. Y cuando lo buscas a Dios de corazón, allí hay fortaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando me doy cuenta que solo no puedo, voy a Jehová. Y en Jehová está la fortaleza de los siglos. Y Ezequías entendía eso. Él, aunque era rey, se daba cuenta que solo no podía. Y entonces, como dice el versículo 6, seguía a Jehová y no se apartaba de él. Cuando leo esto, me doy cuenta de que Ezequías dependía de Jehová como un niño. Y tal vez en este momento estoy hablando a una mamá o a un papá que tiene un niño chiquito, o vos que ya tenés nietos, recordás cuando tu niño era chico. Y a mí me causa mucha gracia los malabares que la mamá tiene que hacer para poder desprenderse un ratito de su niño y que no llore y le haga un berrinche. Y a veces los padres hacen estrategias casi militares para poder salir 5 minutos sin que el nene se dé cuenta. Porque cuando el nene se da cuenta y percibe que su mamá se fue, se larga a llorar. Porque no quiere desprenderse de su madre, porque él sabe que su madre le da seguridad, la alimenta, lo cuida, y sin él su vida corre peligro. Sin ella cerca su vida corre peligro. De la misma manera, vos y yo, lejos de Dios, nuestra vida corre peligro. Y deberíamos llorar
y buscar a Dios con esa dependencia con que los niños buscan a sus padres cuando ven que se han alejado de ellos. Dependencia. Y el texto bíblico habla de una dependencia fundamentada en la obediencia, porque el versículo 6 habla de que siguió a Jehová, que no se apartó de él y que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías buscaba al Señor y obedecía lo que el Señor le decía. Y eso es verdadera dependencia. Señor, voy a hacer las cosas a tu manera, no a la mía. Te pregunto, ¿cómo estás con esto? Con este último punto. ¿Le estás haciendo caso a Dios? ¿Estás viviendo tu vida a la manera de Dios o a tu manera? ¿Estás entendiendo de que tus planes no funcionan y que los planes de Dios son los mejores y que dentro de esos planes están los 10 mandamientos, que es una señal de obediencia y dependencia para que Dios pueda dirigir tu vida? No esperes más. Ya has fracasado muchas veces. ¿Para qué volvernos a golpear? No importa cuánto cueste o a qué tenés que renunciar, obedece al Señor. Es lo mejor que podés hacer. Depende de Él. Él no falla. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Te lo promete el Señor. Firma el Señor. Es Él el que se compromete a que no te va a faltar nada, a que no te va a desamparar ni no te va a dejar, si lo buscas cada día y si lo obedeces. Depende de Él. Saquémonos el orgullo. Dejemos de creer que nosotros podemos y reconozcamos delante de Dios que lo necesitamos cada día y nuestra vida va a cambiar. Y último punto, versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Esto es lo que dice el segundo libro de Reyes. Antes de hablar de la vida de Ezequías, dice que Ezequías quebró con los moldes de su familia y él pudo hacer las cosas bien, aunque le habían heredado mal. La Biblia dice que Ezequías puso su confianza en él y fue diferente a todos los demás, porque confió de todo corazón en el Señor y el Señor hizo milagros recompensando esa fe. La Biblia dice que Ezequías dependía del Señor y obedecía al Señor. Y por consiguiente, la Biblia, antes de contarnos el relato de la vida de Ezequías, nos dice, y por esto Jehová prosperó a Ezequías. Y donde quiera que él salía, prosperaba. Donde quiera que ponía la planta del pie, las cosas florecían. Cualquier proyecto que salía de las manos de Ezequías terminaba siendo de bendición. ¿Por qué? Porque Ezequías dependía, obedecía, confiaba en Jehová y no se escudaba en el pasado, sino miraba al futuro con el Señor. ¿Saben? A veces cuesta un poquito y en nuestra iglesia algunos se incomodan cuando hablamos de prosperidad, pero la Biblia lo hace. Ezequías fue próspero. El Señor quiere que vos seas próspero. El problema no es la palabra prosperidad. El problema es el concepto de prosperidad que tenemos nosotros. Cuando nosotros pensamos en prosperidad, pensamos en el mejor departamento en el microcentro, una casa quinta en zona norte, una Ferrari o un auto importado y muchos dólares. Eso no es la prosperidad en la cosmovisión bíblica. La prosperidad en la cosmovisión bíblica es el bienestar. Es física, mental, espiritual y económicamente estabilidad. Y el Señor quiere prosperidad para tu vida. Por eso Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz, de shalom. Física, mental y espiritualmente equilibrados y bien. ¿Y saben en qué el Señor quiere que seas próspero? En todo lo que hagas. No que seas millonario, sino que cada cosa que hagas lo hagas bien. Hay algo que aprendí en la universidad, en la UAP, y a mí me quedó, ¿sí? Porque por todos lados lo ponen.
excelencia en el servicio. Y eso es lo que el Señor quiere. Y esa es la prosperidad en el Señor, la excelencia. Que vos, como ser humano, como hijo de Dios, puedas ser próspero, excelente. Vos que sos peluquero puedas ser el mejor peluquero de tu zona. Vos que sos albañil puedas ser el mejor albañil en lo que haces. Que cuando la gente vea tu trabajo y diga, wow, qué bien que lo hiciste. Qué bueno que te elegí a vos y no a otro, porque vos sos excelente. Y vos en el nombre del Señor podés decir, no soy yo, es el Señor. Es Él el que me prospera, es Él el que me da la sabiduría, es Él el que me utiliza para que las cosas me salgan bien. Eso es prosperidad, excelencia. Y el Señor quiere levantar una generación de cristianos que dejen de poner excusas en el pasado, que dejen de criticar la vestimenta de los demás y que puedan vivir una vida en donde reflejen la luz y la perfección de Jesús. Y que todo lo que hagan prospere. Salmos capítulo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos de los malos, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Dios meditó día y noche. Y dice, ese será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que sus hojas no se marchitan, que da fruto todo el tiempo y que todo lo que hace prospera. Eso es lo que el Señor quiere, que vos puedas tener verdor en tu vida, que vos todo lo que hagas puedas prosperar, que la gente cuando te vea, no importa el trabajo que tengas, que lo puedas hacer con excelencia y que las personas puedan ver que vos sos diferente, que no sos un administrativo más, que no sos un albañil más, que no sos un peluquero más, que no sos un taxista más, que sos diferente, que haces las cosas bien, que hay honestidad, que hay un brillo en tus ojos. Eso habla del sello de la aprobación divina, prosperidad, en el concepto de Dios. Una luz interior que es Dios, que se refleja en todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque aprendí a no confiar en mí. Porque ahora no son mis habilidades en las que yo confío, sino son las de Dios. Porque no me aparto de Dios, sino que lo busco a Él. Porque no me quedo con lo que me enseñaron en el pasado, sino que ahora vivo una vida nueva en Jesús. Porque confío en el Señor y solo en el Señor. Ojalá que vos y yo podamos, aún con Ezequías, porque él también tuvo sus caídas, ¿sí? Y si lees su historia completa, tuvo sus pequeños errores, pero la Biblia dice que él fue un distinto, diferente, porque dependió, porque confió, porque no se excusó y porque buscó a Dios. Y eso hizo que él sea próspero y excelente. Y el Señor quiere lo mismo para vos. Por eso en esta hora te invito a que podamos orar, para que podamos aprender de la vida de Ezequías y replicar esto en nuestra vida. Recordar que nuestro pasado no nos define. Confiar en el Señor, depender en el Señor y en el nombre del Señor poder ser prósperos y excelentes en todo lo que hagamos y en todo lugar en donde pisemos podamos mostrar la aprobación y el sello divino en nuestra vida. Vamos a orar juntos. Padre eterno, querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que en ti podemos romper con el pasado que tal vez nos ha deformado o nos ha condicionado. Gracias porque en ti podemos tener una vida nueva. Y queremos mirar al futuro, dejar de mirar al pasado. Señor, gracias porque poniendo nuestra confianza en ti, podemos hacer la diferencia. Y hoy queremos, Señor, depender de ti completamente. Te pedimos perdón por nuestro orgullo. Y hoy queremos suplicarte que obres en nuestra vida para que cada día reconozcamos que te necesitamos y que sin ti nada podemos hacer. Queremos depender de ti como los niños dependen de sus padres. Y Señor, queremos mostrar a este mundo en oscuridad tu luz. Por eso suplicamos que nos des de tu espíritu, para que cada cosa que hagamos lo podamos hacer con la excelencia
y la aprobación del cielo, y le podamos mostrar al mundo que en ti podemos ser prósperos y bendecidos, y que las personas cuando nos vean puedan verte a ti reflejado en nuestro rostro. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.